Bueno, vamos a dar inicio al estudio que tendremos en este momento, en la cual estamos viendo una serie basada en la carta de Romanos, con el título La gracia de Dios. Ese es el nombre de la serie. El título que vamos a ver hoy es La evaluación del hombre. El tema que hoy vamos a ver va a estar basado allá en Romanos, en el capítulo 1, pero veremos desde el verso 18 hasta el verso 32. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. La semana pasada, no podemos desconectar lo que vimos la semana pasada con lo que hoy estamos viendo. Veíamos el poder del evangelio y hablábamos acerca de cómo Dios, a través de esto tan simple, por decirlo simple, cuando en realidad es algo muy supremo, algo lleno de sabiduría, esto que consideramos a veces simple, a Dios le pareció salvar al mundo por la simple predicación del evangelio, por la simple predicación de quién es Jesús y lo que Jesús ha venido a hacer a nuestras vidas. Pero esta vez, continuando con la lectura, veremos lo que dicen los siguientes versos. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de la humanidad? Es como si Dios fuera a hacer una lista y dijera: ¿quién es el hombre para mí? De acuerdo a cómo Él actúa, de acuerdo a lo que el hombre hace, ¿qué es el hombre? Es una pregunta bastante interesante que a veces no consideramos. La mayor parte de las veces siempre nos invitamos a ver cómo nos vemos nosotros. ¿Qué siento yo de mí? ¿Qué creo yo de mí? ¿Qué es lo que los demás piensan de mí? Pero no siempre nos ponemos a ver qué piensa Dios de mí. ¿Cómo es como Dios me ve cuando yo actúo de alguna manera? Es importante porque es cuando nosotros podemos determinar un diagnóstico de dónde estamos parados. Cuando un doctor viene o nosotros vamos a un doctor y queremos que nos haga un diagnóstico, un chequeo general para saber cómo estamos, no lo puede hacer simplemente por teléfono, no lo puede hacer simplemente con vernos, no lo puede hacer con una foto, no puede diagnosticarlo. Es necesario que Él venga o que nosotros vayamos a Él y que Él tome muestras de nosotros, como de nuestra sangre, de nuestra saliva, vea nuestros ojos, vea nuestra garganta, vea nuestros oídos, escuche nuestro corazón, nuestro respirar, para que entonces pueda emitir un diagnóstico. A través de estos versos es que vemos que es como Dios nos mira de una forma profunda, como Dios piensa cuando nosotros actuamos en la forma en que actuamos. ¿Qué es lo que Dios piensa cuando yo soy así? ¿Qué es lo que Dios dice cuando yo me comporto, cuando yo hablo, cuando yo actúo de cierta manera? No como yo creo que me va a ver, no como yo pienso que me va a ver, sino como Dios realmente me mira. Esto nos ayuda a poder estar en paz con Dios. Tristemente, lo veíamos la semana pasada, muchos intentamos justificarnos con nuestras propias justicias y nos acercamos a Dios llenos de cosas que nosotros creemos que está bien, pero que en ojos de Dios estamos totalmente mal. En estos versos vamos a ver qué es lo que Dios piensa y nos hace preguntarnos o nos hace llegar a preguntas como: ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué la gente vive como vive? ¿Por qué la gente hace las cosas que hace? Cuando leía esta parte de esta sección de la Escritura me recordaba mucho allá en Eclesiastés, cuando Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Y yo en alguna vez preguntaba: ¿cómo que no hay nada nuevo debajo del sol? ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que vivimos en un ciclo donde repetimos y repetimos las mismas cosas. Algunos nos pensamos: no hombre, nunca se había visto tanta maldad como la que se está viendo hoy. No, hubo tiempos atrás donde se vio esa misma maldad y donde luego la iglesia recuperó, pero luego volvió a caer. Todo es un ciclo, no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, esto nos da una ventaja, porque el saber hacia dónde va el camino nos puede a nosotros saber si vamos por el hacer saber si vamos por el camino correcto. Entonces, versos del 18 al 32 es lo que Dios nos está diciendo acerca de cómo nos ve como humanidad. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Y qué es lo que Dios piensa de mí? Y dice el verso 18, leemos:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también los que se complacen en los que lo practican. En estos versos es donde nos vamos a centrar y vemos 3 etapas. La primera etapa es ellos deshonran a Dios. La segunda etapa es ellos deshonran sus cuerpos. Y la tercera etapa es ellos deshonran a la sociedad. Y esa es la decadencia. ¿Por qué el mundo está como está? Bueno, cuando vemos el proceso que lleva, nosotros nos damos cuenta por qué ha llegado a esos límites. Dios siempre ha sido tan claro y Él siempre se ha mostrado a nosotros de una forma fácil de entender. No es que Dios esté palpable allí, pero es que las cosas que Dios ha hecho nos hacen decir, existe un Dios. Hace unos días veía una imagen donde está una mano robótica y donde se le miran todos los cables, donde se le mira todo el mecanismo que tiene para poder funcionar como una mano. Y cuando hablan de ella, dicen, este es un gran avance tecnológico, porque ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la inteligencia del hombre? Y a un lado ponen una mano humana, igual, donde se pueden ver sus tendones, donde se pueden ver sus músculos, todo lo que conforma la mano, y dicen, esto es casualidad. Esto sucedió porque simplemente en un hecho diferente, en un hecho de que simplemente así pasó, llegamos a ser el cuerpo perfecto que somos, que tiene todas sus funciones y que funciona por mera casualidad. Pero si vemos un robot, si vemos algo, una computadora, decimos, esto lo hizo el hombre. Sí podemos notar en ellas cómo nosotros mismos tenemos esa contradicción. La gente que dice no existe Dios, no es necesariamente porque no tenga una noción de Dios, sino que dice no existe Dios porque no quiere creer en un Dios. Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. Dios nos dice, yo me he revelado a ustedes. Yo me he revelado de tal forma que ustedes digan, algo tuvo que haber existido aquí. Eso me recuerda al Salmo número 19. No sé si ustedes lo conocen o lo tengan en mente. Pero el Salmo número 19, en sus primeros versos, comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los primeros versos nos dicen, hey, todo lo que ves alrededor debe de llevarte a que existe un Dios.
La forma en que las cosas suceden, la forma en que las cosas se dan, deben de decirte que alguien tuvo que haberlo creado. Eso nos lleva a buscar a ese Dios. Y cuando encontramos ese Dios a través de la Biblia, es que nosotros podemos conocerle. Pero la gente prefiere ver las cosas y dice, esto es evolución. Esto es algo que un día se dio. Esto es algo que pasó por mera casualidad. Y creemos en cosas que nunca vimos. Creemos en cosas que no tenemos ninguna prueba de que así sea. Pero decimos a las cosas en las cuales tenemos más pruebas y es más fácil creer que no es cierto. Es por eso que Dios dice, ustedes prefieren las mentiras. Ustedes prefieren creer en algo, como por ejemplo en el Big Bang, que todo empezó con eso y de allí se generaron todas las cosas. Algo que ustedes dicen que pasó hace miles de millones de años y que no tienen una forma comprobable de que se pueda hacer. Alguna vez hemos platicado de esto. Para ser algo científico tiene que ser algo que se puede comprobar y que se puede replicar. Y es algo que no podemos hacer. No hay forma de replicar eso para decir con certeza que así fue. Simplemente son datos que ponemos allí y que decimos esto debería de tener tanto tiempo, pero que no hay nada ni nadie que pueda verificarlo. Pero creemos en eso, o la gente cree en eso. Y se necesita más fe para creer en eso que para creer en lo que Dios nos dice. No estamos hablando necesariamente del hecho de la existencia de Dios, sino estamos hablando de cómo Dios se muestra a la gente. Cuando vemos, dice el Salmo número 8, cuando veo las cosas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Porque hiciste grandes cosas y grandes maravillas, como para que el hombre pudiera decir, algo hay aquí. ¿Cómo puede ser que esto funcione tan perfecto? ¿Cómo puede ser que esto se dé? Ustedes pueden ir al monte, pueden ir a un lugar vacío de personas y encontrar parte de los mejores paisajes, ¿cierto? Pero ¿quién está detrás de esos paisajes? ¿Por qué siguen avanzando? ¿Por qué están allí las cosas? Es lo que a nosotros nos debe de llevar. Vemos un animal y decimos, ¿por qué? ¿Por qué está allí? ¿Por qué es como es? Animales sorprendentes. Vemos plantas sorprendentes. Animales que brillan en la oscuridad. ¿Cómo? Nomás de repente se les ocurrió, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un foco aquí. Plantas, hongos que brillan en la oscuridad. Los ciclos de la vida que existen, todo está allí, perfecto. Podemos ver una selva y todo tiene una función. Y todo sirve de algo y nada se desperdicia. Cuando un animal muere, dice el Rey León, no sé si ustedes conocen esa película, este es el ciclo de la vida. Los leones se comen a los animales, a las cebras, las cebras se comen el pasto, pero cuando un león muere, alimenta el pasto. Y ahí se hace todo el ciclo. Todo funciona de una manera perfecta, como para nosotros decir, es casualidad. Algo tuvo que haber habido atrás. Y es lo que Dios nos está diciendo en estos versos. Ustedes no pueden decir que Dios no existe. Ustedes no pueden decir que no hay Dios, porque aquí está manifiesto. Aquí está manifiesto. El agua, se dice por ahí que científicamente no debería de existir. Y el agua es lo que más nos compone. Y no debería de existir en su forma líquida, sino que debería de existir en un vapor por ser tan ligero, por ser una sustancia molecularmente muy ligera. Debería de ser un vapor, pero la encontramos líquida en su mayor parte. Y la encontramos líquida, o la encontramos sólida, o la encontramos gaseosa en el ciclo del agua. En todo lo que compone la vida, está puesta el agua de una o de otra manera. Cosas que, como les digo, de acuerdo a la ciencia no deberían de existir, existen y son el parteaguas o son el punto de partida
para que nosotros podamos llegar y decir, existe un Dios. Hay algo detrás. Tiene que haber una mente maestra la cual pensó todas estas cosas. Por eso dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Acuérdense que un necio es una persona literalmente en la expresión que su cerebro se salió de su cabeza. Es una persona que no quiere aceptar de razones, no que no las entienda, no que no las sepa, sino que no quiere aceptarlo. Dicen por ahí un dicho en México, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es una persona necia. Una persona que se le está mostrando las cosas y aún así dice, no puedo creer eso. No puede ser que eso exista. Y es el hombre en su orgullo que dice, no existe un Dios. Es el hombre el que en su sabiduría, por eso dice los versos más adelante, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando ellos llegaron, creyeron que estaban en un clímax de conocimiento, es cuando estaban más hundidos. Porque la primer base, que es reconocer a Dios, la olvidaron. Dice el Proverbio capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando quieres ser sabio, hay que empezar sabio, no llenarse de inteligencia, que es una cosa diferente. Usted puede llenarse de inteligencia en libros, puede llenarse de inteligencia en el internet o en hablar con personas. Pero si usted quiere ser realmente sabio, empieza por reconocer a Dios. Empieza por dar gracias a Dios, empieza por glorificar a Dios. Si usted pierde ese primer punto, todo lo demás está suspendido en el aire. Todo lo demás llega a ser nada. Va a tender a una corrupción natural. ¿Por qué nosotros necesitamos de un Salvador? ¿Por qué la gente necesita de un Salvador? Porque la gente busca olvidar a Dios. Y si ustedes se fijan, cada día buscan deshacerse más de Dios. En cada momento. Los Estados Unidos en particular es una nación que se fundó sobre la Biblia. Una nación que se fundó, o lo que dice la historia, ustedes sáquenme de la duda si estoy mal, se fundó sobre principios bíblicos. Pero conforme pasan los años, empezamos a olvidarlos. Algunos llegan a decir, no sé si en algún momento lo han escuchado ustedes, que parte de la Constitución de México también fue basada en conocimientos de la gente de Estados Unidos que estuvo basada en la Biblia. Las constituciones estaban hechas con principios bíblicos y nosotros empezamos a quitarlo y dijimos, ahora por ley ustedes ya no tienen problema si cometen estos pecados, si actúan de esta manera, porque eso está obsoleto, ya eso es del pasado. Ya no es un pecado, ya no es algo digno de llevar a la ley el que estas cosas sucedan. Y creemos que vamos avanzando. Creemos que vamos avanzando cuando las cosas que Dios dijo que estaban mal, nosotros decimos que está bien. Y cuando antes era el adulterio, por decirlo, una razón para un divorcio, ahora decimos no, cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien puede hacer lo que él quiera porque es su cuerpo. Pero no es lo que Dios dice. Y así vamos viendo diferentes avances o cosas que nosotros decimos que estamos progresando, pero a los ojos de Dios nosotros estamos retrocediendo. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Y por qué estamos retrocediendo? Porque nos estamos olvidando de Dios. El mundo, las personas buscan olvidarse de Dios. Y cuando alguien se olvida de Dios, no le queda más que dar el siguiente y el siguiente paso. El primer paso a la corrupción es olvidar a Dios, sacar a Dios de tu corazón. Es no reconocer lo que Él es. Por eso el verso 18, el verso 19 dice, ustedes están mal, porque aunque yo me les he mostrado a ustedes, ustedes prefieren decir que no.
Porque yo he estado allí presente para ustedes y ustedes no quieren ver lo obvio. No quieren ver lo que está allí. Ustedes prefieren buscarle cosas con más sabor, por decirlo así, cosas más complejas, que lo expliquen de una forma más ameno, más interesante. Y como ustedes están buscando todo eso, entonces yo los voy a entregar a esto. Ustedes se están olvidando de mí. Es una tendencia natural, por decirlo de alguna manera, o es una tendencia del hombre, el buscar ser igual a Dios. Parece extremo, pero es real. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la promesa que la serpiente le hizo a la mujer cuando le invitó a comer del árbol? ¿Qué le dijo ella? La serpiente a ella. Dijo, si comes del fruto, vas a ser igual a Dios. Vas a conocer el bien y el mal, pero la frase esa, vas a ser igual a Dios, es la que siempre nos llena de orgullo. Es la que siempre nos incita a no reconocerlo a Él. ¿Recuerdan ustedes la Torre de Babel? Se juntaron todos los hombres y ¿qué hicieron? Hicieron una torre porque ellos querían estar a la altura de Dios. Y entonces Dios les confundió las lenguas y nacieron las lenguas. Pero el punto es, cómo Dios, cómo el hombre, su tendencia en esa perversidad es buscar ser como Dios. Y en su orgullo es, para poder ser como Dios, tienen que rebajar a Dios a un nivel alcanzable. Dejarlo de reconocer como Dios es, con su merecida gloria, con su merecida adoración, con su merecido respeto, honor. Eso es lo que Dios se merece. Y nosotros siempre decimos, fíjense en cada una de sus excusas, cuando usted le pase, las excusas que usted tiene para pecar. Las excusas que nosotros encontramos en la Biblia de la gente que pecó, ¿qué excusas ponía? Ellos dejaban de reconocer quién era Dios para decir, es que yo creo, o es que a mí me pareció, o es que a mí me dijeron, o es que por culpa de aquel. ¿Quién es más importante, Adán? ¿Era más importante lo que tu esposa te decía? ¿Era más importante lo que Dios te había dicho? ¿Pero qué dijo Adán? Pues es que la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Pues es que la serpiente. Es que cuando nosotros empezamos a quitar a Dios del lugar que le corresponde, entonces nosotros tendemos a corrompernos. Y eso es la definición. Dice que los hombres no le dieron gloria ni le dieron gracias, sino que se fueron tras la creación. Tal vez nosotros hoy en día no tenemos una figura, una estatua, como Dios lo refleja allí. Pero ¿qué es en sí quitarle lugar a Dios? Quitarle lugar a Dios es poner cualquier otra cosa, ¿ok? Cualquier otra cosa en el lugar que a Dios le toca. Cualquier otra cosa. Si a Dios le toca esa gloria, ese respeto, ese cuidado, y nosotros lo quitamos de allí para ponernos nosotros, para poner un hobby, para poner una actividad, para poner una familia, para poner cualquier otra cosa, entonces somos dignos o somos acreedores al castigo por la idolatría. Eso es lo que Dios está. Dieron la gloria antes de al Creador, dice Él, dieron la gloria a los hombres, a los animales, a las cosas que estaban viendo, a cosas corruptibles, dice el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por darle el respeto a las cosas corruptibles, a las cosas efímeras, a las cosas que se acaban. La gente empezó a olvidarse de Dios y a poner otras cosas en el lugar de Dios. E insisto, ¿cuál es la más fácil de todas? El ponerme yo en ese lugar. Es que a mí me gusta, es que no me pueden obligar, es que yo también me merezco, es que yo también tengo derechos, es que a mí me ofende, es que no me digan cosas. Tenemos que ser lo suficiente valientes para reconocer la palabra de Dios y entenderla como Él nos la está diciendo. Él es claro y Él es sencillo y siempre recordaremos lo que Jesús dice. Llevad mi yugo,
que es más fácil de llevar que lo que ustedes llevan. Lleven mi carga, lleven mi peso, sean cristianos. Siempre va a ser más fácil ser cristianos que ser otra cosa. Lo que Dios nos está diciendo, nosotros somos, cuando hace un análisis, nos mira y dice, es que ustedes están mal, porque ustedes no quieren ver lo obvio. Es que ustedes están mal, porque en lugar de hacer las cosas bien, ustedes prefieren las mentiras. Porque en lugar de ser lógicos, ustedes se convierten en necios. ¿Qué hace el hombre? Corta, dice Isaías, dice Jeremías, corta un árbol. Con la mitad del árbol hace leña para calentar su comida y con los desperdicios que aventó primero los vuelve a agarrar, les da forma de hombre y dice, tú eres mi Dios. Dice Jeremías, dice Isaías, ¿cómo estás pensando eso? Tú lo hiciste. Estaba viendo una imagen de dos inundaciones, una en la India y una en México. Y cuando en estas inundaciones, cada uno de estos personajes, uno llevaba a su Dios y el otro llevaba a su otro Dios. Y decía, si tienes un Dios o si estás buscando un Dios que no puede salvarse ni a sí mismo, entonces estás en el lugar equivocado. Porque si no puede salvarse a Él, ¿cómo te va a salvar a ti? Es lo que Dios quiere que nosotros veamos y nos diga, oye, que les quepa un poquito de lógica. ¿Cómo puedes decir que este yeso, cómo puedes decir que esta figura de bronce, de oro, de plata, es tu Dios? No es lógico, o sea, no es ni siquiera algo cuerdo, algo pensante. Dios nos intenta a nosotros ayudar a través de estos versos a ver cuáles son los errores que los demás han cometido para que nosotros podamos entenderlo. No hicimos nada por nosotros mismos, sino que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, en el momento en que usted diga lo que yo tengo, lo tengo porque yo me lo quise dar, lo tengo porque yo me he esforzado, lo tengo porque yo he trabajado para eso, nos estamos llevando la gloria a nosotros y dejando de lado a Dios. Y es el Señor el que dijo, yo al que quiero doy y al que quiero quito, porque yo soy el Rey soberano sobre todas las cosas. Y por eso nosotros podemos encontrar a gente que ha estudiado tal vez muy poco, pero que tiene muchas cosas, y a gente que ha estudiado tal vez mucho y tiene muy poco. Porque no depende de nada, sino depende de que Dios quiera o no quiera dártelo. Eso es su soberanía. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Él puede darnos tanto como Él quiera, o Él puede quitarnos todo si a Él bien le parece. Decía aquella anécdota, ¿no?, que le decían a Dios, ¿qué es lo más gracioso del hombre? Dice, lo más gracioso es que trabaja toda su vida para ser rico, pero pierde su salud y entonces gasta toda su riqueza para poder volver a recuperar su salud y termina exactamente donde empezó. Dios nos dice, no te preocupes por nada. Dice Mateo capítulo 5, ¿no? Yo voy a proveer todo lo que tú necesitas. No andes preocupándote por nada, pero que uno dice, es que necesito más, es que necesito más, es que quiero ser más porque yo soy el que me lo consigue. Y dice Dios, dame las gracias a mí, dame la gloria a mí y yo voy a ver por ti. Ese verso del 6:33, ¿no? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscad el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar después? Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Eso es así de simple. Cuando nosotros damos gloria a Dios, Dios nos exalta a nosotros. Cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, Dios nos humilla a nosotros. Por eso Dios está reclamándole esto al hombre y le dice, estás perdido, y estás perdido porque no me buscas. Y como tú no me buscas, dice el siguiente verso, Dios los entregó. 3 veces dice en esta parte, Dios los entregó. ¿Okay? Verso 10, 24, verso 26, verso 28. Por cuanto no tuvieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Dice el 26, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Dice el verso 27, Dios los entregó a una mente reprobada. Perdón, 28.
Dios los entregó a una mente reprobada. Porque aunque Dios es Dios y tiene el poder de hacer lo que a Él le plazca, porque es un Dios soberano, si nosotros decimos que nos queremos ir tras el mal, Dios dice, pues vete. ¿Quieres ir tras eso? Ve y hazlo. El hombre por sí solo no sabe cómo hacer las cosas, pero cree que puede hacer las cosas. A veces nos comportamos exactamente como un niño. Nos comportamos exactamente como lo hace una persona que va empezando a experimentar lo que es la vida. Que quiere hacer todo y el que ve el adulto en él dice, no puedes con todo. No, sí, yo voy a poder. Y queremos, cuando somos jóvenes, comernos el mundo de un solo bocado. Yo puedo con todas. Pero ¿qué hace el adulto? Es despacio. Más vale paso que dure, que trote que canse. Pero en nuestra inexperiencia creemos que lo sabemos todo y creemos que tenemos todo y creemos que podemos hacer todo. Y Dios nos dice, ¿te quieres ir? Pues ándale, vete. Ve, allá hay batalla. Nomás no me vengas a buscar, decimos nosotros, ¿no? Nomás no me vengas a buscar cuando andes batallando, cuando tengas problemas. Es parte de lo que Dios dijo. El hombre, ¿se quiere ir? Vete. ¿No me reconoces como Dios? Entonces vete. ¿Qué es lo que el hombre hizo? Y a veces lo limitamos a esta parte. Se corrompió en sí mismo. Se corrompió en sí mismo. ¿Qué es lo que el hombre hizo? Hizo lo que era antinatural. Y se puso a hacer las cosas vergonzosas que no convienen, siendo llevados por su deseo, por su lascivia. Se dejaron corromper. Y ellos buscaron cambiar lo que Dios había hecho. Y se encendieron hombres en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y no hay peor cosa que corromper aún su propio cuerpo. En estos versos nos habla de esa situación en la que el hombre cree que es libre y donde Dios les dice, realmente estás siendo esclavo de tu pecado. Realmente estás haciendo las cosas mal y te están llevando a una perdición completa. En este texto Dios cancela esas pasiones equivocadas, como lo dice, de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es algo que Dios como tal reprueba, y no lo digo yo. Según Dios, estas acciones son antinaturales, son perversas, son vergonzosas, son castigos en sí mismos. No es ningún avance, no es ninguna libertad. Recuerden que estamos viendo cómo Dios mira las cosas y Dios dice, esto es vergonzoso, esto es deplorable. Está mal, están muy equivocados el estar actuando de esa manera. ¿Pero por qué actúan de esa manera? Porque se alejaron de Dios. Cuando el hombre deja de reconocer a Dios, se pervierte. Cuando el hombre deja de reconocer a Dios, va a ir tropezando y tropezando y tropezando. Dios siempre se ha mostrado a nosotros para que a nosotros sea fácil entenderlo. El mundo se corrompe porque se olvida de Dios. Y por lo tanto, Dios los entrega a un castigo. Y el hombre, en vez de reconocer su problema, se sigue pervirtiendo y pervirtiendo cada día más, a grados como los que hemos llevado aquí. ¿Qué es lo que Dios piensa? En estos versos claramente habla de todos esos sentimientos homosexuales. ¿Y qué es lo que Dios piensa? No que digo yo, no que nosotros creemos, sino que Dios piensa. Y esa es la parte más importante. Cuando nosotros analizamos lo que Dios piensa, nos puede dar una dirección. ¿Qué es lo que inmediatamente después hace el hombre? Sacó a Dios de su mente, sacó a Dios de su cuerpo. ¿Y qué hace? Lo saca de la sociedad. Es cierto que en estos versos que vemos, desde el verso 24 hasta el verso 27,
Dios reprueba estas pasiones, estos deseos de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero no es todo lo que Dios reprueba, ¿ok? Hay veces que nomás vemos ese pedacito y decimos, a Dios no le gusta esto. Es cierto, a Dios no le gusta. Pero ¿qué otra cosa no le gusta a Dios? Y son los versos que dice. Tal vez nosotros decimos, yo no tengo estos deseos, yo no tengo estos pensamientos, pero ¿qué te parece si engañas? Tampoco le gusta a Dios eso. ¿Qué te parece la parte donde dice que es murmurador? ¿Has murmurado en contra de tu hermano? ¿Has hablado a sus espaldas? Porque Dios lo tiene en la misma categoría que tenía lo otro. En esta parte donde dice que somos desobedientes a los padres. ¿Hemos sido desobedientes a los padres? Dios da 18 cosas aquí, en las cuales el mundo o las personas se van corrompiendo hasta corromper la sociedad. Las 18 son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosa, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, insolentes, orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal, no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, no se puede confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Esas son las cosas que Dios dice desde el verso 18 hasta el verso 31. Fíjense, hay veces que nosotros nos ponemos en categorías, pero ¿qué es lo que Dios dice? Y lo que Dios dice es, está mal esto, pero también está mal esto otro. Y pudiera ser que nosotros estemos en alguna parte de esta lista. Pudiera ser que nosotros seamos orgullosos. Pudiera ser que nosotros somos tramposos, que nosotros somos chismosos. Pudiera ser que no se puede confiar en nosotros. Y de igual forma estamos reprobados delante de Dios. Eso es lo que Dios piensa de las personas. Y dice Dios, mira, y no solamente me enojo con los que hacen estas cosas, sino me enojo también con aquellos que incitan a hacer estas cosas. ¿Se han fijado ustedes? En sus vidas, a sus compañeros, ¿a qué invitan a sus compañeros a hacer? ¿Me expliqué en esa pregunta? Ustedes puede que estén influyendo en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos, en sus de escuela, no lo sé. ¿A qué los incitan a hacer? ¿A qué incitan a hacer a sus hijos? A sus hermanos, a la gente que los rodea. Eso es lo que Dios dice. No solamente se complacen con ser chismosos, sino que todavía van y le dicen al otro, hey, mira, y chismean juntos. Dios dice, está tan mal el que hace las cosas como el que está enseñando a otros a hacer las cosas mal. Eso es peor. Dice, son dignos de muerte. Esos deberían de matarlos en esa expresión. Y a veces que nosotros caemos ahí. ¿Qué es lo que quiero que veamos para concluir? Como humanos, nosotros somos culpables del pecado, porque siempre vamos a pecar como humanos. Pero cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de ser transformados. De igual forma, ¿cómo reparar la sociedad? Empieza por reconocer a Dios. Reconoce a Dios. Eso te va a hacer que estés bien contigo y eso te va a hacer que estés bien con la sociedad. ¿Ven? El fracaso comienza con olvidarse de Dios y la recuperación comienza con reconocer a Dios. Si estamos atentos a eso, podremos estar bien. Si olvidamos de Dios por un momento que sea, no importa en qué parte de tu vida estás, serás corrompido. Pero si lo reconoces, no importa qué tan perverso seas, serás restituido. Pero solamente está en esa pequeña parte, reconocer o olvidar quién es Dios en tu vida. Piénselo, medítelo, ayude a usted mismo y a los demás a acercarse cada vez más a Dios.
con la intención de nosotros ser mejores, con la intención de ayudar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, con la intención de ayudar a nuestra sociedad, con la intención de ayudar al mundo, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y todo tendrá un mejor sentido. Dios les bendiga a todos y gracias por haber estado en esta lección. Vamos a entonar un himno más ya para ir terminando. Y el himno que quiero que entonemos